Ya hay un nuevo presidente en los Estados Unidos y la sensación es que el mundo ha entrado en una dimensión desconocida. Yo creo que el mundo estaba hace rato en una dimensión desconocida, pero hay tan pocos antecedentes de un caso similar al del presidente actual en los mismos Estados Unidos que dan una sensación de mayor incertidumbre todavía. Donald Trump, entre otras cosas, es estrafalario. No es el primer gobernante estrafalario. Si uno piensa en la historia, va a encontrar casos rarísimos. Se me ocurre el último rey de Egipto, ¿no? Antes de que se diera el golpe militar que convirtió a Egipto en una república, el rey era Farouk, ¿no? Un hombre increíblemente poderoso e increíblemente rico. Su poder se expresaba incluso en su kilométrico título que ostentaba su majestad Farouk I, por la gracia de Dios, rey de Egipto y de Sudán y soberano de Nubia, Kordofán y Darfur. Ese título ostentaba así largo, kilométrico y además poseía inmensos tesoros, palacios, cuentas bancarias millonarias. Con todo ese poderío y con toda esa riqueza, ¿sabe cuál era el vicio del rey Farouk, el último monarca egipcio? Era cleptómano, robaba cosas. Una vez visitó al Shah de Persia, al Shah Pahlavi, y le robó una espada que era de un ancestro, ¿no?, de Pahlavi. Fue un escándalo internacional. Otra vez lo visitó a Winston Churchill, ahí en el 10 de Downing Street, donde residen los gobernantes británicos en Londres. Y cuando se fue le había robado un reloj, esos relojes de bolsillo, muy inglés, era de Churchill. Bueno, Farouk I no es el único caso de gobernante estrafalario, un hombre poderosísimo y riquísimo que era cleptómano. Pero en todo caso, las rarezas que caracterizan a Donald Trump generan más miedo que el que generaba la cleptomanía de aquel rey egipcio. Genera más miedo porque se lo ve dispuesto a colocar su liderazgo por encima de las instituciones. Y Estados Unidos es un país inmensamente poderoso que nunca ha tenido a un líder que esté por encima de las instituciones, porque entonces el poder de ese líder sería descomunal, sería incontenible, ¿no? Tienen que estar las instituciones para contenerlo. Entre las incertidumbres que genera este caso raro, que se abrió camino hasta llegar al 1600 de la avenida Pensilvania, o sea, a la Casa Blanca, de la forma más desopilante que se hubiera imaginado un norteamericano. Yo creo que nunca un norteamericano iba a imaginar que en el despacho oval iba a haber un hombre que ganara la interna republicana como la ganó, proponiendo cosas desopilantes como levantar un muro que lo separe de México y hacérselo pagar a los mexicanos, y otras cosas, incluso algunas ridículas, otras insultantes, otras que denotaban ruindad, vileza, incluso crueldad, como burlarse de un discapacitado imitando en cámara los movimientos involuntarios que produce esa discapacidad. Nunca imaginó un norteamericano que alguien con esos rasgos iba a terminar consiguiendo el apoyo necesario para hacerse con la presidencia. Y sin embargo, ocurrió. Nunca el mundo había visto una antesala del recambio presidencial en los Estados Unidos tan extraña como esta. Donald Trump empezó a gobernar antes de asumir el gobierno, porque empezó a generar hechos que provocaban cosas. Por ejemplo, anunciar unos aranceles para las importaciones automotrices que hiciera Ford si se instalaba en México,
que hicieron que Ford desistiera de una inversión de 1.600 millones de dólares que iba a hacer para abrir una planta automotriz en San Luis de Potosí y terminara invirtiendo, no esa cantidad, bastante menos, pero nada en México y lo que invierte lo invierte el Michigan. Nunca se había visto que alguien tuviera un éxito gubernamental antes de haber asumido el gobierno. Nunca se había visto que alguien generara un clima de tensión entre superpotencias, pero de máxima tensión, como el que generó Donald Trump con China antes de asumir la presidencia. Hubo dos cosas que generaron ese pico de tensión. Primero, amenazar a China con que podría retrotraer la política a los tiempos previos a 1971. En 1971 fue cuando Zhou Enlai, el canciller de Mao Zedong, con Henry Kissinger, el secretario de Estado de Richard Nixon, acordaron una negociación por la cual se desembocó en el viaje de Nixon a Pekín en 1972, el histórico abrazo de Nixon y Mao Zedong, y en el medio el cambio de posición de Estados Unidos que terminó haciendo que China nacionalista perdiera su asiento en las Naciones Unidas. En 1950 triunfó el Ejército Rojo, ¿no? Triunfó la revolución que encabezaba Mao Zedong, pero Chiang Kai-shek, que era el gobernante anterior, con su partido, el Kuomintang, y su ejército, no perdieron la totalidad del territorio. Se atrincheraron en la isla de Formosa, llamada así por los portugueses y rebautizada Taiwán. Y en Taiwán no pudieron ser derrotados. Es más, desde 1950, Taiwán, con su capital, Taipei, fue admitido como otra China. Había dos Chinas en Naciones Unidas, la China comunista de Mao Zedong, que era la China continental con capital en Pekín, y la llamada China nacionalista, que era la isla de Taiwán con capital en Taipei, y el gobierno de Chiang Kai-shek y el Partido Nacionalista, el Kuomintang. En 1971 dejó de haber dos Chinas. El mundo dejó de reconocer a China nacionalista. Desde entonces, para el mundo, en términos jurídicos y diplomáticos, Taiwán es una provincia china en rebeldía. Bueno, a eso este nuevo presidente norteamericano ha amenazado con desconocerlo y volver a la política de las dos Chinas. Eso más otro anuncio que hizo Donald Trump antes de asumir la presidencia, que fue advertirle a China que no le va a permitir que se quede con la soberanía, por ejemplo, de las islas Spratly, que son de Filipinas, y de islas como las Paracels, que es de Vietnam, de la forma en que lo está haciendo. China está construyendo islas artificiales. Con esas islas artificiales va modificando el mapa en lo que se llama el mar meridional de la China, ¿no? Y ahí en el mar meridional, a través de esas islas artificiales, va extendiendo, va haciendo un expansionismo que extiende su soberanía y se apropia, por ejemplo, de las Spratly, que son de Filipinas, o de Paracels, que son de Vietnam, y ya han sido ocupadas con China. Trump, antes de asumir, le dijo a China, Estados Unidos no va a permitir que hagan eso. ¿Y cómo le respondió China? Bueno, a través del diario Global Times. El Global Times es un diario de Beijing, la capital, que es oficialista y siempre refleja exactamente lo que dice el Partido Comunista. O sea, cuando habla el Global Times en una editorial, lo está diciendo el gobierno chino. Y la respuesta fue, bueno, si Estados Unidos piensa hacer eso, que vaya pensando en una guerra con China. En una guerra. Apareció la palabra guerra con China. Y todavía no había asumido. Son muchas las otras características que hacen que este sea un periodo de incertidumbre. Yo nunca vi que un presidente llegara al gobierno en los Estados Unidos
y antes de asumir ya estuviera bajo la sombra de un Watergate, que yo considero que es peor que el Watergate. El Watergate fue aquel caso en 1972, cuando Nixon fue por la reelección y enfrentó en las urnas al demócrata de Dakota del Sur, George McGovern. Y en plena campaña electoral armó un equipo de espionaje e hizo espiar y robar información en el búnker de los demócratas que estaba en un edificio de Washington que se llama el edificio Watergate, el Watergate Building. Ese caso no tuvo influencia, lo que robaron de información al comando electoral demócrata no influyó mucho en el resultado de la elección. Nixon le ganó abrumadoramente a George McGovern, sacó más del 63% de los votos, ¿no? Y sin embargo, de los votos directos, ¿no? Y sin embargo luego eso se convirtió en un caso, primero en un escándalo, luego en una investigación y luego en el juicio político que lo obligó a dimitir a Richard Nixon. Y había ganado abrumadoramente. Yo digo que este es un Watergate peor, primero porque al robo de información para influir en la campaña electoral, en este caso a favor de Trump, lo hizo una potencia extranjera que además es archirrival de los Estados Unidos, Rusia. Y después porque Trump a Hillary no le ganó como le ganó Nixon a McGovern, que le había ganado abrumadoramente en el voto directo, en el voto del ciudadano, además también en el colegio electoral, por supuesto. En el voto directo, en el voto del ciudadano, salió 3 millones de votos abajo Donald Trump. Por eso digo, este es un Watergate peor que el Watergate. Y una cosa más, por caso el congresista John Lewis, un hombre con una gran historia, un hombre de Atlanta, la capital del estado de Georgia, que participó de un día, una jornada trágica e histórica, el Bloody Sunday, como lo llaman, ¿no? El Domingo Sangriento, una gran protesta por los derechos civiles en la primera mitad de la década del 60, que terminó en una represión feroz, ¿no? Por eso se llama el Bloody Sunday, el Domingo Sangriento. Pero aquel hecho provocó que en 1965 se aprobara la Ley de los Derechos Civiles, ¿no? que implicaron un gran avance para la población afroamericana. John Lewis sigue siendo congresista y no fue a la asunción de Trump porque no lo considera un presidente legítimo. Y Paul Krugman, ese gran economista, premio Nobel de Economía, dijo lo mismo, no lo considera legítimo. Y dijo que muy probablemente el de Trump sea una caquistocracia. ¿Qué es una caquistocracia? Bueno, es un término que acuñó un gran filósofo político, un profesor de la Universidad de Turín, que estaba a cargo de la cátedra de filosofía política, Michelangelo Bovero. Él tomó el antiguo término griego. En griego, caco significa malo. Yo creo que de ahí viene que la policía le llama caco a los ladrones, ¿no? Y por mucho tiempo el periodismo también, al referirse a los ladrones, decía los cacos. Posiblemente venga de la palabra griega, caco, que significa malo. Kakistos en griego significa los peores. La caquistocracia es el gobierno de los malos. Más aún, es el gobierno de los peores. Eso vaticinó para los Estados Unidos nada menos que Paul Krugman.